hacia aquellos a quien Él ha colocado como autoridad sobre nosotros. Hermanos, quiero que nos concentremos en lo que estamos ahorita enseñando. Para nosotros poder entender, obedecer a la autoridad, primero que todo debemos aprender y conocer la autoridad de Dios. Ahora vamos a ver que Dios, siendo el creador de todo, dueño de todo, demanda que nosotros, hermanos, obedezcamos la autoridad que Él ha puesto en este mundo. Pero ¿por qué Dios empieza a honrar a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da? ¿Por qué empieza con esto? Hermano, Él empieza porque la autoridad primero se va a dar a conocer en el hogar, con el papá y la mamá. Bueno, Dios es un Dios soberano, un Dios sabio, y Él hizo todo en el orden debido. Este Dios todopoderoso que hizo el mundo con sabiduría y que posee autoridad sobre todas las cosas, abre la segunda piedra, la segunda tabla, con esta palabra: honra a tu padre y a tu madre. Hermanos, estudiando esto, me dio a meditar tanto, hermano, que simplemente no es obedecer a tu papá y a tu mamá en hacerle caso a lo que yo digo, sino que hay algo más poderoso que dice: honra a tu padre y a tu madre. Y honrar es dar respeto, es trabajar para ellos. Entonces sigue diciendo Dios en este capítulo: y habló Dios toda esta palabra diciendo: yo soy Jehová tu Dios que te saqué de Egipto. Eso no lo podemos olvidar. Y primero Dios da unos mandamientos para con él y dice: debes honrarme a mí como Dios, pero yo soberanamente he puesto a algunos con autoridad en este mundo y ahora te ordeno que honres a esa persona. Hermano, ¿quién está aquí bajo una autoridad? Todos estamos bajo una autoridad. Y los hijos con los padres con sus padres que están vivos, nosotros los que somos empleados con nuestros jefes. En todos lados tenemos una autoridad, y la iglesia también tiene autoridad dentro de la iglesia local. Entonces Dios dice: debes honrarme a mí, debes respetarme, debes obedecerme, y haciendo esto, entonces tú lo vas a hacer hacia los demás, o lo tienes que hacer hacia los demás. En otras palabras, hermano, si desde la cabeza no estamos bien, hacia abajo está todo mal, está todo fatal. Desechar ese mandamiento es desechar la autoridad de Dios. Deshonrar y desobedecer al padre y a la madre es una rebelión, hermano, abierta contra la autoridad del Dios Todopoderoso. Yo siempre creo que lo mencioné en otras ocasiones: si yo amo a Dios, si yo obedezco a Dios, entonces yo amo a mi esposa y yo soy fiel a ella. Pero ¿por qué puede pasar esto? Porque yo soy fiel a Dios y amo a Dios. Hermano, el hombre que no es fiel a Dios y no ama a Dios, no ama a su esposa. Eso es bíblico, hermano. Puede ser el hombre más bueno que usted vea, porque él es bueno, él no dice palabras vulgares, él no toma licor, no, hermano. De que la engaña, la va a engañar. Eso es bíblico, hermano. El hombre que ama a Dios, ama a su esposa. La esposa que ama a Dios, ama a su esposo. Entonces, si nosotros obedecemos a Dios, obedezco a mi mamá y a mi papá. Obedezco la autoridad. Obedezco mis autoridades en mi empleo. Obedezco mis autoridades en la iglesia. Todo esto va unido, hermano. Por eso una sociedad no puede funcionar adecuadamente cuando los hijos no respetan a sus padres. La sociedad no puede trabajar ordenadamente, adecuadamente, cuando los hijos son desobedientes, son groseros, patanes. Porque
Porque eso a la larga es una rebelión contra la autoridad de Dios. Y ninguna sociedad puede funcionar, hermano, nuevamente, adecuadamente si Dios no es respetado como debe ser. En otras palabras, nosotros los padres tenemos una responsabilidad muy grande de criar a nuestros hijos para que respeten y obedezcan. Si nuestros hijos no nos respetan, hermanos, a nosotros como padres, en la calle menos lo van a hacer ni a la autoridad estatal, ni en el colegio a tus profesores, ni en la iglesia a tus pastores, en ningún lado van a respetar. Porque esto es bíblico. Nosotros debemos trabajar en ello para que lo hagan. ¿Y cómo lo hacemos, hermanos? Bueno, el proverbio habla mucho sobre esto. La Biblia entera habla mucho sobre esto, que ahora vamos a ver otros ejemplos. Lo que se establece en el quinto mandamiento es mucho más que un orden apropiado para el hogar. Todo empieza en el hogar. Dios instituyó el hogar y dice, bueno, aquí empieza la escuela, en el hogar. De aquí para afuera. Pero muchos lo tienen de otra manera. Muchos piensan que es de afuera para el hogar. Muchos padres de familia mandan a sus hijos a las iglesias, a las escuelas cristianas de pronto, para que se les eduque. Pero ven que los hijos cada día van peor, porque no es la iglesia, no es la escuela, es papá y mamá, que educan a los hijos bíblicamente. Hermano, yo tengo mucho testimonio de esa educación bíblica. Que le doy gracias a Dios por eso. Lo que establece este quinto mandamiento es mucho más que el orden apropiado para el hogar. Lo que allí se establece es la base necesaria para que la sociedad humana pueda funcionar adecuadamente. ¿Hasta ahí estamos bien, hermanos? Primero debemos tener ese respeto, esa obediencia, esa honra en el hogar, para que entonces la sociedad se vea eso. Hermanos, tenemos mucho por hacer. A veces nos atacan los afanes, los quehaceres, los problemas. Ya uno adulto, claro, tiene problemas, dificultades. Entonces nos olvidamos de los pequeños o de los jóvenes. Ya tenemos nuestros hijos jóvenes. Nos olvidamos de ellos porque estamos ocupados. Entonces, lo que nosotros hacemos para estar con ellos o para tratar con ellos es algo simple, hermano, algo sencillo. A veces lo que hacemos para quitarnos de encima es: ten el celular, vete a tu cuarto, o anda, prende la televisión, vete a tu cuarto. Y es un daño fatal que estamos haciendo para con nuestros hijos, porque ellos quieren hablar con nosotros. Y si nosotros no lo escuchamos, entonces van a buscar quién nos escuche afuera. Y por eso, hermano, nosotros tenemos mucha responsabilidad en nuestro hogar, que es la primera institución establecida por Dios. Ninguna sociedad, hermano, vuelvo a repetir, puede sostenerse donde no hay respeto a la autoridad. Importación. Yo no sé cuántas veces le ha tocado que le llamó la atención, corrigió a un joven o a un niño y le dice: ¿qué le pasa? Usted no es mi mamá, porque esa es la palabra, ese es el dicho. Usted no es mi mamá para estar corrigiendo. ¿Qué quiere decir eso? Que ni en su casa respeta a su mamá y a su papá. Cuando una persona dice: usted no es mi mamá ni mi papá para decirle eso, no respeta a su mamá y a su papá. Porque nosotros como padres debemos decir a nuestros hijos: si a ti te llama la atención una uno por algo que tú sabes que están haciendo mal, usted haga silencio y obedezca. Y si no lo haces, entonces ahí entro yo. Que yo me dé cuenta que tú no lo haces. Y mis hijos están claros que yo les he dicho esto. Si no lo hacen, ahí entro yo. Pero cuando nosotros llegamos y nos enojamos con aquel que le llamó la atención, ¿por qué se llama a mi hijo? Y mi hijo viendo, estamos haciendo un daño fatal. Fatal, porque el niño es a ¿viste? Se lo dije que él no era mi mamá ni mi papá. Hay que tener mucho cuidado, hermano. No podemos ser iguales a la sociedad. Lo que Dios establece aquí es su derecho supremo de regir al hombre
a través de un sistema de autoridad, hermanos. Un sistema divinamente diseñado para el funcionamiento del mundo que Él creó. Dios es un Dios de orden, perfecto. Y Dios creó este sistema divino de nosotros obedecer a las autoridades, pero empezando desde el hogar. Vamos a buscar Romanos, creo que estábamos allá en Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, versículo 1 al 2. Miren lo que dice la palabra de Dios. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y lo que resisten acarrean condenación para sí mismos. Hermanos, la Biblia es explícita al mencionar que de modo en que se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Nosotros al obedecer a nuestros padres, nosotros al obedecer a las autoridades terrenales, estamos obedeciendo a Dios. Hermanos, pero si no es creyente, estamos obedeciendo a Dios. Estamos obedeciendo a Dios. Y lo que reciben acarrean condenación para sí mismos. Dios ha puesto en el mundo diversos esquemas de autoridad, hermano. Diversos esquemas en el hogar, en el Estado, en la sociedad, en la iglesia. En todas partes hay diversos esquemas de autoridad. Pero tales autoridades fueron establecidas por Él. Crean lo que fueron establecidas por Él. Por lo que mostrar respeto a la autoridad, hermano, es una manera o una manifestación de honrar y respetar a la autoridad de Dios. Hermano, siéntase orgulloso cuando usted respeta a la autoridad, cuando usted obedece a la autoridad, porque usted está respetando el Dios de Dios. Siéntase orgulloso de eso. Hermano, nuevamente, ¿cuál es el mal que está carcomiendo, hermano, ocasionando los cimientos de la sociedad? ¿Cuál es el mal que está ahorita pasando? Yo creo que usted lo ve en la noticia, lo ven en el día a día, y es, los hijos no respetan a los padres. Hoy en día, ahora que sale corriendo es el papá y el hijo va atrás. Antes era el hijo y atrás iba el papá con la correa. Ahora va el papá corriendo y los hijos van atrás. Los alumnos no respetan a los profesores. ¿Pero por qué? Si mis hijos no respetan en la escuela, ¿por qué? Porque no me respetan a mí en el hogar y a tu mamá. Los alumnos no respetan a los profesores. Los ciudadanos no respetan a los gobernantes. Usted ven esos jóvenes irrespetuosos que le pegan a la autoridad, le están diciendo de pesca y dame tu cédula, y se vuelven y se sofocan de una vez y le pegan de una vez a la autoridad. Eso es el respeto que desde casa se viene dando. Quizás cuando el papá o la mamá le llama la atención, ¿pero qué te pasa, mamá? Y al rato hasta le pega a la mamá. Eso es bueno. Hay mamá y papá que no se atreven, no se pasa que si le digo algo, se va a enojar. Hay padres que le tienen miedo a sus hijos. Pero, hermanos, ya vimos, los hijos no respetan a los padres, los alumnos no respetan a los profesores, la ciudadanía no respeta a los gobernantes, y aún en las iglesias el espíritu de anarquía ha ido penetrando, hermanos, silenciosamente, ha ido penetrando en algunos hermanos, de modo que en muchas congregaciones cristianas tampoco se percibe el respeto a los pastores. En muchas congregaciones. Ahora, ¿quiénes son los héroes hoy en día? Hay unos héroes hoy en día. ¿Quiénes son esos héroes hoy en día?
los que se enfrentan a la autoridad. Aquellos que salen de frente a faltar el respeto a la autoridad, entonces los latas dicen que ese es el héroe. Él fue el que se atrevió. Hay muchos héroes en mi vida, pero unos héroes para el mal. Y son los que se enfrentan a la autoridad, los que no muestran ningún respeto al orden establecido. Lo que detrás de ese espíritu es una rebeldía, hermano, contra la autoridad de Dios. Hermano, ¿usted cree que una persona rebelde puede ser humilde a la autoridad de Dios? No, hermano, va a ser imposible, solamente Dios lo puede hacer. El apóstol Pablo, al ser Saulo, era rebelde. Él odiaba a los cristianos. Iba en busca de los cristianos a matarlos. Pero ¿cómo cambió? Porque Dios lo hizo. Nosotros no podemos, pero Dios lo hizo. Entonces el problema del hombre es simple, que se resiste a someterse a lo que Dios ha establecido. Ese es el problema, hermano, hoy en día, donde yo me resisto a obedecerle a lo que Dios ha establecido. Cuando nosotros nos resistimos a obedecer a nuestras autoridades, estamos resistiéndonos a obedecerle a Dios. De hecho, hermano, esta es la fuente donde salen los ateos, o donde sale el sistema ateísmo. Negar la existencia de Dios es conveniente para aquel que desea ser su propia autoridad. ¿Usted sabe por qué son ateos? Porque no quieren someterse a una autoridad. Entonces ellos dicen, yo soy mi autoridad, yo me mando, yo hago lo que me da la gana, y por eso yo obedecer a Dios. ¿Y quién es Dios? Y Él existe. Entonces es donde hay una creencia. El grito moderno, hermano, entre los hombres es: no se metan conmigo, déjenme vivir como mejor me parece. Hermano, no permita que su hijo venga ahí. Ahí mismo habla lo que dice el proverbio: con vara, dele con vara, dele con vara, pero no permita que su hijo le falte el respeto de esa manera. Y eso es lo que hoy en día se conoce hoy en día. Dejan hacer lo que a mí me da la gana. Lamentablemente hay muchos que dicen eso, después viene la consecuencia. Hay un pastor, no recuerdo el nombre, que le falta de aquí, y uno de sus testimonios fue diciendo de que ese día su mamá le dice: no salga de casa, no salga. Y él dice, sinceramente dice: yo le dije, yo hago lo que a mí me da la gana. Y sale de casa con unos amigos. Y se van a correr carros en la autopista. Viene el accidente. El amigo pierde la vida y él pierde de 2 personas. Y él reconoce después. Y dice: ahora reconozco, jóvenes que están aquí. No, ojalá no reconozcan la autoridad de su padre con un daño para toda su vida. Porque él dice: ahora reconozco que desobedecí a mi mamá con algo que voy a recordar toda mi vida. Porque toda la vida se va a ver que no le falta un brazo. Ojalá usted no recuerde que obedecerle a su mamá era necesario con una enfermedad grave, con un peligro grave toda su vida. Ojalá no recuerden eso. Es posible que en esta mañana no haya nadie de este lugar que profese libremente decir: yo soy ateo. Claro que no. Pero si usted no se ha sometido humildemente a la autoridad soberana de Dios, estás montado en el mismo barco de la fe. Cuando usted humildemente no ha dicho: aquí estoy, te obedezco. Hermano, la Biblia te está diciendo esto. Es imposible que tú digas: no. Yo digo que es así y así se hace. Hermano, ¿qué pasa? Es un espíritu que no es de Dios. Lo que dice la Biblia, yo no puedo ir en contra de ella. Yo simplemente tengo que callar y decir: oh Dios, perdóname, yo pensé que era así.
Pero ahora estoy entendiendo que no. Perdóname. El orgulloso no puede ser hijo de Dios. El hijo de Dios solamente va a ser humilde, porque va a decir, perdóname. Yo pensé que era así, pero no, yo no te lo estoy diciendo con mi boca. Hermano, tienes que hacerlo de esta manera. Si te lo estoy diciendo con mi palabra y no hay nada aquí que lo diga, dime, no, pero ¿cómo usted dice eso? Pero si yo te estoy leyendo un texto bíblico y explicando el contexto bíblico, no soy yo, es Cristo, es Dios, el mismo Dios diciéndote cómo debes estar tú caminando en este mundo. Dice, no recuerdo bien el comentario, pero se lo dice que había un pintor muy profesional, pero en ateo, y él dibujó en su cuadro algo muy hermoso, algo así de la naturaleza, no sé, bien hermoso. Entonces llegó el momento cuando tenía que escribirlo, y llega entonces el que tiene que dar el visto bueno, pues, de lo que ese, sabiendo que él era ateo, le dice, ese cuadro se hizo solo. ¿Cómo? ¿Cómo tú vas a decir que ese cuadro se va a hacer solo? No, sí, pero el señor muy serio le dice, no, sí, ese cuadro se hizo solo. Pero ¿cómo tú vas a afirmar que se hizo solo? Eso lo hice yo. ¿Y cómo tú dices que el mundo se hizo solo? Que no nadie lo creó. Sabiendo que esto es algo mínimo a la grandeza del mundo. Y tú dices que no hay un Dios que existente. Así mismo, hermano, nosotros tenemos que tener presente siempre que Dios, hermano, Dios existe. Y Dios es un Dios bien poderoso. Y esto, a veces yo me impresiono cómo se ordenó los ríos allí, cómo se ordenó la playa allá, cómo se ordenaron los lagos acá, pero cómo fue eso, y las montañas aquí, y cómo que los animales más peligrosos están allá y no están aquí con nosotros. Pero ¿cómo fue eso? ¿Usted cree que no hay un Dios? Ese es un Dios, y ese es el Dios todopoderoso. Él fue el que creó esto, hermano. Esas montañas hermosas, eso lo hizo Dios. El respeto, hermano, y la honra a las autoridades establecidas por Dios es un síntoma de piedad. El Hijo de Dios debe ser piadoso, hermano. Y cuando nosotros somos piadosos, vamos a entonces a respetar a Dios. Hermanos, Dios abomina la rebeldía porque es ajena a su naturaleza. Si usted está siendo rebelde hoy en día, ya sea su padre, ya sea en su trabajo, ya sea en la escuela, si usted está siendo rebelde, Dios te abomina, hermano. Dios te abomina. Dios es contrario a eso. Rebeldía y el irrespeto a la autoridad son inventos del diablo. Yo siempre he dicho que Dios puso su pauta, puso sus reglas, nos dio esta poderosa palabra, pero el diablo desde un principio está viendo cómo hacer lo contrario a esto y engañar a las personas. A esto. La primera criatura que se rebeló contra Dios, ¿quién fue? El diablo. Él fue la primera que se rebeló contra las autoridades de Dios. Y el primero que llevó a nuestros padres al pecado. ¿Cuáles fueron nuestros padres? Adán y Eva. Esos fueron los primeros que ellos llevaron al pecado. Y eso ha sido desde entonces una de sus actividades primarias en el mundo. Promover ese espíritu rebelde entre los hombres e indisponer sus corazones contra aquellos que tienen la autoridad. Hermano, arrepiéntase. Si usted ha fallado en esto, arrepiéntase. No es tarde. Arrepiéntase, Dios, perdóname, Padre. Ayúdame a ser más sumiso. Ayúdame a someterme. Ayúdame a ser humilde. Ayúdame a ser piadoso. Perdóname. Y sométase a la autoridad que es puesta por Dios. Honra a tu padre y a tu madre.
es la puerta de entrada, hermano, para aprender a funcionar adecuadamente en el mundo que Dios creó. Honra a tu padre y a tu madre. Yo creo que si hacemos una encuesta en el mundo o en nuestro país, de todas las familias que llevan un orden o personas que son de verdad para bien, vemos que fueron personas que honraron a su padre y a su madre. Lo honraron a su padre y a su madre. Siempre tendremos una autoridad terrenal sobre nosotros. Vamos a buscar Proverbios 1:7. Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Qué es el temor de Jehová? Es la obediencia, significa así. Es la obediencia de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El hijo rebelde no quiere aprender. No quiere gritón, boquisucio, rebelde, patán. No quiere. Entonces, vamos a ver algo poderoso aquí. Vamos a ver qué conecta este versículo. Miren, primero que todo, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Ahora leamos el 8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu pueblo. Si aquel pastor hubiera obedecido, estando en el mundo, hubiera obedecido a su mamá, no hubiera perdido ese brazo. Pero Dios, teniéndote a ti como hijo de Él, y tú no obedezcas, Él te va a hacer obedecer. Al inconverso no, al impío no. Al que Dios no le ha permitido conocerlo, no. Ese va a vivir. Pero tú, siendo hijo de Él, Dios te va a hacer obedecer. Por eso le digo, hermano, no esperemos ese día y decir, ahora sí, ya voy a nunca olvidar que tengo que obedecer a Dios con algo que tengamos fatal en nuestra vida. Aquí se nos enseña que si honramos y obedecemos a Dios, de igual manera lo haremos con nuestros padres. Ahí mismo, Proverbios 24, capítulo 24, versículo 21. Proverbios 24, versículo 21. Dice, teme a Jehová, hijo mío, ¿y a quién? Y al rey. No te entremetas con los veleidosos. Pero mira lo que dice Salomón a su hijo. Hijo mío, teme a Dios y al rey. Hijo mío, obedéceme a mí y a los de afuera que tienen autoridad. Hijo mío, obedéceme a mí, a tu mamá y a tu papá, y obedece en la iglesia, obedece en la escuela, obedece donde vayas, en tu trabajo. Veleidoso, hermano, el versículo 21, veleidoso significa todos aquellos que se oponen a la autoridad. Son las personas inconstantes que se oponen a la autoridad. Y por eso Salomón dice, no te entremetas con ellos, apártate de ellos. Yo sé que muchos de ustedes, padres, se han cansado de decir a sus hijos, apártense de ellos. Hermano, cuiden a sus hijos, hermano. A veces tenemos familiares que no conocen a Dios, que quieren, que prestan a tu hijo, apenas te aceptan las cosas de Dios. Cuando te piden a tu hijo, no lo permitas. No lo permitas. Cuida a tu hijo tú. Dios te lo dio a ti, no a ellos. Cuida a tu hijo tú. Tienes que cuidar a tus hijos, porque el problema no lo van a tener ellos, lo van a tener ustedes. Hermanos, ¿ustedes han entendido el evangelio de Dios? Amén. Cuida a tus hijos. Cuida a tus hijos.
Y aquellos que tenemos los hijos inconversos, oremos por ellos. La oración del justo puede mucho y la oración tiene poder. Oremos por ellos, no nos cansemos de orar por ellos. Todos los días oremos por ellos. Vamos a buscar ahí mismo, hermano. Bueno, vamos a Romanos. En antes leímos Romanos 13, pero ahora lo voy a llevar. Vamos a leer el 1 y el 2. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. ¿Y con qué va conectado este versículo? Vamos al versículo 7. Pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. En otras palabras, hermanos, no solamente si uno obedece, ya debemos dar honra y respeto a la autoridad. Debemos dar honra y respeto a la autoridad. Nosotros los hijos, a nuestros padres, ayudarlos en muchas ocasiones. Debemos ayudarlos. Pero no olviden lo que dice Éxodo 20:12. Hay una promesa para este mandamiento. Y tampoco olviden que Dios que fue al monte Sinaí, estando ahí, escribió, le plació decir: honra a tu padre y a tu madre, y tendrás larga vida sobre la tierra. ¿Quién cree esa promesa? Amén. Hermano, honra a tu padre y a tu madre. No, lo que pasa es que mi papá me abandonó, lo que pasa es que mi mamá también. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Me explico? Dios está diciendo: honra a tu padre y a tu madre. No le quites a ellos, no le pidas a ellos lo que ya son adultos. Honra a tu padre y a tu madre. Dale a ellos, ayúdalos a ellos. Vámonos ahí mismo en el Nuevo Testamento a Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 13 al 17. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 13 al 17. Por causa del Señor, someteos a toda, ¿qué dice ahí? Miren eso. Imagínense que aquí hubiese dicho: por causa del Señor, someteos a las iglesias locales. Hermano, vamos a corregir. Yo tengo que obedecer la autoridad, pero aquí. No. Miren lo que dice la palabra de Dios. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Diáconos, aquí hay diáconos en esta iglesia local. Si el diácono te dice: ¿qué vas a hacer? ¿Voy a tomar agua? No, vuelvo a tomar agua. Vuelvo a tomar. Porque por eso no se va a morir. ¿Qué vas a hacer? ¿Voy a orinar? No, ya se dio tiempo para orinar. Vuelvo a tu sitio. Pero vuelvo a tu sitio. Ya, si va a hacer lo otro, entonces ahí tiene que negociar con él. Pero, hermanos, debemos obedecer a los superiores. Porque créanlo que ellos también van a impartir autoridad con amor, con respeto también. Porque con amor, no es con orgullo. El que tiene autoridad, el que tiene esa potestad de ser autoridad en este momento, debe impartir ese papel con amor. Tampoco es que vamos a ser groseros. Vamos a impartirlo con amor. ¿Verdad? Seguimos. Dice: por causa del Señor, dice el versículo 14, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Lo que mencionó Proverbios, los inconstantes. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto,
para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Versículo 27. Honra. ¿A quién? A todos. Honra a todos. Amar a los hermanos, hermanos. Amar a los hermanos. Temer, obedecer a Dios. Honra al rey. En otras palabras, honra a tu padre, honra a tu madre, honra a tu tío, a tu tía, a los superiores tuyos. Honra a la autoridad de la iglesia. Honra a la autoridad de la escuela. Todo. Honrar a todo, hermano. Aquí de pronto te hubiese dicho, honra, espérate, te voy a escribir cuál. Esto acá no da. A todos. A todos. Y ámense unos a otros. Soporte, porque dice soportados unos a otros. Porque a veces es difícil. No, ¿quién no lo soporta? No, soportados unos a otros. Ama unos a otros. Hay que hacerlo. Una vez más, no se trata solamente de obediencia, hermano. Se trata también de honra. Se trata de dar honor, se trata de respetar. Vamos ahí mismo atrás, Efesios. Ya estamos acabando, hermano. Efesios. Efesios capítulo 5, versículo 21 al 23 dice: someteos, nuevamente, someteos unos a otros, con el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, lo que expliqué antes desde el inicio. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Ahí mismo, hermano, versículo 33. Por lo demás, que Él mencionó ahorita, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Hermano, esto es bíblico. Esto no es dicho por hombre, es bíblico. Insisto, hermano, en este punto, hermano, que no se trata solamente de obediencia, es también de darle respeto y honra. Yo obedezco a mi mamá y a mi papá, pero tiene que guardarle respeto. Y vamos a ver más adelante, ya estamos acabando, pero esperen un poquito. Vamos a ver más adelante, siendo uno, rey, guardó respeto y reverencia a su padre y a su madre. Y vamos a verlo para finalizar. El pueblo de Israel fueron libertados para obedecer, como le dije en un inicio. El yugo de los egipcios fue quitado, la esclavitud fue quitada de ellos, fue quitada de su hombro, para que pudiesen entonces llevar el yugo de Dios. Hermanos, nuestro yugo de esclavitud fue quitado, pero no es que ya estamos liberados. Ahora tenemos el yugo de Dios en nuestro hombro. Pero ese yugo de Dios lo guiará hacia la verdadera felicidad. Hacia la verdadera felicidad y hacia la verdadera libertad. Vámonos a Deuteronomio, Antiguo Testamento, Deuteronomio, capítulo 6. Deuteronomio, capítulo 6, versículo 20, dice así: mañana, cuando te preguntare tu hijo diciendo, miren esto, hermano, lo poderoso, lo que dice la Biblia. Mañana, cuando te preguntare tu hijo diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios comandó? Acuérdense que cuando se dijo esto ya había pasado lo que pasó en el Monte Sinaí. Entonces le dice, cuando tus hijos te preguntan esto, entonces dirás a tus hijos: nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto sobre Faraón y sobre toda su casa delante de nosotros. Y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nosotros Padre. Y nos mandó Jehová que cumplamos. Una vez fueron liberados, nos demandó Jehová en nosotros que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios para que no vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como
hasta hoy. Quiere decir que el que estaba hablando ahí estaba obedeciendo lo que Dios había demandado. Y él dice, para que nos dé larga vida y nos conserve nuestra vida hasta hoy, como lo ha hecho hasta hoy. Tu vida está conservada hasta hoy. Tu vida está guardada y cuidada hasta hoy porque tú has obedecido a Dios. Y como has obedecido a Dios, has obedecido a los superiores. Y por eso tu vida está cuidada, guardada hasta hoy. Ahora, en este momento estaba Deuteronomio, estaban estos libros, no estaba toda la Biblia. Y entonces, en otras palabras, el padre le predicó a su hijo. No, lo que pasa es que nosotros venimos de una libertad en Egipto y pasó esto y lo demás, y mira que esto, pero tú sabes que después vino Dios a Sinaí y le dio una tabla de piedra a Moisés y escribió en esta tabla esto y lo otro. Y nosotros lo hemos cumplido y tú también lo tienes que cumplir. Porque si vemos los versículos anteriores, la predicación venía todos los días. Cuando vemos el versículo mismo 6, el capítulo 6, versículo 7, y la repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Entonces, cuando yo le estaba predicando a mi hijo, en una ocasión me dice, mamá, pero quiero que me expliques de estos testimonios y estos estatutos, estos decretos, ¿a qué se debe esto? ¿Pero por qué preguntó? Una pregunta viene de una enseñanza. La pregunta viene. Entonces, ya el papá venía predicando, estando en su casa, estando en el camino, cuando se levantaba, antes de acostarse, como lo dice antes de Deuteronomio, los versículos anteriores. Ahora el hijo dice, papá, ahora quiero que me expliquen esto. Ah, bueno, te voy a explicar. Y le explica lo que pasó en Egipto. Vieron que todo el contexto es bueno estudiar el porqué. Y ahora viene el papá y le explica el porqué. Debería ser natural para un hijo de Dios honrar, amar a su padre y a su madre. Debería ser natural, hermano. Cuando usted va a gritar a su papá y a su mamá, le voy a gritar a Dios. Tiene razón, mamá, perdón. No le voy a decir. Cuando usted le va a gritar a su jefe, le voy a gritar a Dios. Cuando usted le va a gritar a su superior, le voy a gritar a Dios. Ellos fueron el instrumento que Dios utilizó, hermano. Tu papá y tu mamá fueron los instrumentos que Dios utilizó para dar tu vida, para traerte a este mundo. Tu mamá te llevó en la barriga 9 meses. Sufrió vómitos. Sufrió depresión. Sufrió dolores. Sufrió no hacer otras cosas que hacía antes, que le gustaba, y ya no lo podía hacer con esa barriga. Estoy explicando el esfuerzo de la madre. Sufrió tanto. Y más que eso, al tenerte sufrió. Porque es un dolor cuando tú vas a dar a luz. Yo no lo quiero experimentar, la verdad. Yo no lo quiero experimentar. Y dándote a luz, entonces no dormían, porque eres llorón y llorona. No dormían en la noche, quizás hasta yo también, mi mamá me cuenta. Y lo digo de aquí, lo digo para todos. No dormía nuestro padre porque llorábamos mucho. Y también van en el cuerpo de su padre cuando están enfermos. Su padre se desvela porque están enfermos. Yo creo que no hemos entendido, o no hemos comprendido al menos del todo la preocupación y aún la angustia que en muchas ocasiones han sentido nuestros padres. Quizás su padre, hermano, eso es real. Quizás su padre ha evitado comprarse una comida para él, teniendo mucha hambre, trabajando, sudando, para llevarle la comida a usted. Quizás tu madre en muchas ocasiones dice, estoy lleno, no tengo hambre, pero es porque no tenía más y quiere que usted coma tranquilo, sin remordimiento. Estoy llena, come, pero está muriéndose de hambre. Estaba viendo yo en China, por allá en estos países, a los alumnos en la escuela, estas escuelas tienen como, en los salones tienen como una televisión, y le hicieron algo a los hijos. Ellos le pidieron permiso a los padres tomarle un video en cada uno de su trabajo.
Algunos eran sembrador, otros, póngase por ejemplo, uno era yatero, el otro albañil, el otro, y comenzaron a tomar videos, quizá la mamá hacía pan, tantas cosas. Y comenzaron la maestra a explicarle cuáles eran los esfuerzos de sus padres. Y comenzó a poner entonces play al video de los papás de ellos, no, los de ellos. Y esos niños comenzaban a llorar. Porque en muchas ocasiones no sabemos el esfuerzo que hacen nuestros padres por nosotros. No sabemos el esfuerzo, no, lo que pasa es que yo estoy adulto y yo me mantengo solo, sí, pero el esfuerzo que hizo cuando tú estabas allá. El esfuerzo que tu padre hizo cuando tú estabas allá, cuando tú vivías allá. Tú no lo recuerdas quizás, pero fue mucho el esfuerzo que tu padre hizo por ti. En el caso, hermanos, lo que tienen la dicha de tener padres cristianos, también no sabrán las veces que sus padres han orado, hermanos, han abierto las puertas del cielo orando por el alma de sus hijos para que no se vayan al infierno. ¿Cuánto oran por el alma de sus hijos todos los días? Amén. ¿O cuánto están tranquilos que sus hijos se les están yendo para el infierno? Están preocupados por sus hijos. Luchen por sus hijos, luchen por ellos. No han perdido la batalla, hermano. No la han perdido, sus padres son autoridad. Luchen por ellos. Sus hijos se están yendo al infierno. Pero estos padres han doblado rodillas, han orado por ellos. Quizás en muchas ocasiones, yo le cuento a mi esposa, le conté muchas cosas que yo le dije que pasé en mi juventud en rebeldía, siendo jovencito, y le digo, yo no sé cómo estoy vivo, pero ahora viéndolo bien, quizás mi mamá y mi papá estaban arrodillados orando por mí, y yo estaba a alta hora de la noche fuera de casa, y quizás oraban, y Dios me cuidó acá. Entonces, todas estas cosas que han tenido nuestros hijos, ahora podemos decir, ¿es complicado honrar y obedecer a nuestros padres? No es complicado. Dios, sabiendo lo pecaminoso que la humanidad es, considera en los mandamientos escribir y establecer esto, honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Por eso Pablo, ya estoy acabando, hermano, vámonos a Efesios. Pablo dice en Efesios capítulo 6, versículo 1 al 3, vuelve y cita textualmente Pablo. ¿Por qué lo cita? Porque ya existía. Y Pablo cita textualmente y dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra. Mira, ahí él no agregó, hazle caso a tu papá. Él lo citó textualmente. Los jóvenes, ustedes lo van y los adultos sé que lo saben, a ustedes en la escuela le van a pedir un día que citen textualmente de otros autores su comentario. Y así hizo Pablo. Citó textualmente y dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento compromiso. Pero ¿por qué dice primero, hermano? Pastor, ¿por qué dice primero? Si este no era el primero, está el quinto. Porque era el primero compromiso. Era el primero compromiso, el primero grande para la humanidad. Grande para la humanidad. Pero dice Pablo, pero espérate, que yo recuerdo que el mandamiento también decía, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Hermano, que usted le va a ir bien. Ahora, ¿por qué le va a ir bien? Hijo, no estés tomando. Hijo, no estés fumando. Hijo, no salgas con ellos. Hijo, no te vayas para allá. No te vayas para allá. No vas para el río. No vas para la playa. Presento cosas malas. Al tú hacer caso a tu mamá vas a tener larga vida, porque no te va a pasar nada. Pero cuando no le haces caso, te vas para la playa y te ahogaste. Tomando licor mucho, te dio una enfermedad, en el hígado te moriste. Fumando, te dio los pulmones y te moriste. Entonces, cuando obedecemos a nuestro padre y a nuestra madre, vamos a tener larga vida porque nos van a cuidar. Eso es lo que quiere decir el versículo. Eso es lo que quiere decir el versículo. Y dice, ¿qué generación estamos levantando, hermano? Ya para terminar. ¿Qué generación estamos levantando nosotros en el hogar? Estamos levantando una generación que van a obedecer a las autoridades.
o estamos levantando una generación que van a ser batallas con la autoridad? Padres de familia, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos enseñando a nuestros hijos? Estamos enseñándoles que honrar, no solamente obedecer, que es también guardar respeto. Éxodo capítulo 21, hermano, donde estábamos. Dice el versículo 21, dice el versículo 15, después más adelante le dice, miren esto tan profundo y poderoso, contundente, dice el versículo 15, el que hiera a su padre o a su madre, morirá. El que le pega a su mamá y a su papá, morirá. Ahora muchos dirán, sí, pero espérate, ya esas cosas no se rigen ahora en otras leyes y otras cosas. Pero para Dios siguen siendo la misma. Dios lo ve así. Dios detesta la desobediencia. Dios detesta el desobediente. Y para Dios seguirá siendo Dios el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y para Dios seguirá siendo, tú le pegas a tu mamá y te vas a morir. Versículo 17. Igualmente, el que maldijera a su padre o a su madre morirá. El pastor, lo que pasa es que está bien, yo no le pego, yo no llego hasta allá, pero le grita. Entonces, el castigo del niño morirá. Cuídate de gritarle a tu papá y a tu mamá. Amárrate la boca, tápatela, pero cuídate de gritarle. Y más adelante en Levítico, dice el capítulo 20, dice el capítulo 20, versículo 9, dice: todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. O su padre o su madre maldijo, su sangre será sobre él. Hermano, en otras palabras, hermano, cuidémonos de deshonrar a nuestros padres. Aquí lo que está prohibiendo es que si su hijo le habla duro a su padre, fuego a su padre, con desprecio, le va a venir un castigo de parte de Dios. Cuando tú piensas que tu papá y tu mamá no valen nada, también lo estamos haciendo. Porque no solamente le grité o le pegué, está bien, le grité, fallé. Le pegué, fallé, está bien. Esas dos cosas la verdad, no, pero también cuando piensas que tu padre no vale nada. Ahora, hermanos, vamos a leer este versículo para acabar. Vamos a buscar Proverbios, capítulo 20, versículo 20. Miren lo que dice esto. Esto es lo que va a pasar. Al que maldiga a su padre o a su madre, ¿qué pasará? Se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Es como que usted tenga un túnel y tenga una lamparita y la lamparita se descarga o se daña y usted va a quedar en una oscuridad tenebrosa. No es lo mismo que aquí se vaya la luz y la luna, la estrella la alumbra un poco, pero que tú tengas una cueva y se te apague el foco. Así, hijos, jóvenes, cuando ustedes se obedecen a su papá y a su mamá, que están en una oscuridad tenebrosa. Y va a llegar un momento donde no sabes dónde vas. Va a haber un momento que necesitas ayuda. Va a haber un momento que tu vida solamente será por necesidad. Ora por tus hijos. Oren por tus hijos. ¿Saben por qué? Porque lamentablemente, si ese hijo es de Dios, va a volver, pero con rasgos fuertes. Va a volver, lamentablemente, con problemas garrafales en su vida, por desobedecer. No lo voy a leer para no atrasarnos más. Romanos capítulo 1, versículo 30, recuerdan que Pablo hablaba de la culpabilidad del hombre. Pablo hablaba de todos los pecados, que el hombre dejó de ser natural. El hombre dejó la presencia de Dios, dejó su poder para hacer criaturas y adorar. ¿Recuerdan eso? Luego al final él dice, los murmuradores, y él ha mencionado todos los pecados, pero uno de esos dice, y los desobedientes a su padre. Miren el versículo 30, los desobedientes a su padre.
Dice el último versículo, son dignos de muerte. Cuando nosotros no honramos a nuestro padre y a nuestra madre, somos dignos de muerte. Cuando nosotros como hijos desechamos la enseñanza de nuestros padres y no la guardamos en nuestros corazones, también estamos siendo desobedientes. Muchos jóvenes piensan que saben más que su padre. Muchos jóvenes dicen, yo sé más que tú. Lo que pasa es que ahora yo estoy en otro nivel, tú estás atrás. No, no estamos atrás, estamos ahí. Muchos jóvenes piensan que las instrucciones de sus padres son anticuadas. Les prometí este versículo y por eso se lo voy a leer. Y para terminar vamos a buscar Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 2. Hermanos, yo he visto cosas en esta vida. Ancianos sufriendo en el hospital. Oye, los hijos, dice que tienen 7 hijos. ¿Y dónde están? Ninguno con él. Ninguno con él. Hijo, hija, que está siendo muy bueno con tu mamá, con tu papá, siéntate orgullosa, que Dios te lo va a recompensar. Siéntase orgullosa que Dios te lo va a recompensar. No, que el otro hermano no ayuda, que el otro no nada. Olvídate, está bien, déjalo que ellos tendrán su recompensa. Ellos tendrán su recompensa. Pero tú también la tuya será en secreto y gloriosa, grande. Así que, hermanos, dice Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 19, dice, para terminar, vino Betsabé. ¿Quién es Betsabé? Betsabé es la mamá de Salomón. Vino Betsabé al rey Salomón para hablarle por Adonías. Y el rey se levantó ¿a qué? El rey se levantó a recibir la mano. ¿Y sé qué pasó? Y se inclinó. Hermano, no porque tú tengas el mejor puesto en este mundo, no porque tú tengas las mejores cosas en este mundo, deseches a tu papá y a tu mamá. No porque es que yo soy lo mejor de este mundo, yo soy lo máximo. No deseches a tu mamá. El rey, miren esto, el mismo rey Salomón, siendo rey, dice que apenas vio que su mamá entró, se levantó de su silla y se inclinó ante ella. Esto significa, hermano, porque él hubiera dicho, no, yo la obedezco, porque yo la obedezco, pero él la honró, porque se levantó y sirvió para ella. Sírvele a tu mamá y a tu papá. Sírvele a ellos con amor, hermano. Cuando usted honra a Dios, cuando usted obedece a Dios, cuando usted le sirve con amor a Dios, usted lo va a hacer para los demás. Y dice, y se inclinó a ella, y volvió entonces a sentarse en su trono, imagínense, en su trono, e hizo traer una silla para su madre, la cual se sentó a su lado. Hermano, cuida de ellos. Ya le expliqué el esfuerzo. Cuida de tu esfuerzo. Y tendrás entonces lo que dice Proverbios capítulo 20, versículo 12, tendrás larga vida sobre la tierra y te irá bien todos los días de tu vida. Dios me lo bendiga. Vamos a ponernos en pie para terminar con una palabra de oración. Padre celestial que estás en los cielos, mi Dios, seguimos en tu presencia, mi Dios, agradeciéndote por esta poderosa palabra que nos das. Ayúdanos, mi Dios, a siempre obedecer a nuestro Padre y nuestra Madre, mi Dios. Y no solamente obedecernos, sino honrarnos, Padre, en servirle con respeto y amor. Mi Dios, ayúdanos, Padre, a corregir lo malo. Para eso es tu palabra, para corregirnos, Padre, para instruirnos, para hacernos mejor y tuyo, Padre. Gracias por esta poderosa palabra, mi Dios. Mi Dios, ayúdanos a respetar las autoridades de este mundo, las autoridades humanas, la estatal, en nuestro trabajo, en el colegio, en nuestro hogar, en la iglesia, nuestros pastores también. Ayúdanos a respetar, Padre. Y también en lo que tenemos la autoridad, ayúdanos a darla con amor. Padre, gracias, mi Dios, gracias por todo. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén.